Hechos capítulo 13 versículos 38 y 39, dice de la siguiente manera. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En Antioquía de Pisidia, ciudad fronteriza entre Frigia y Pisidia, que era sede del procónsul romano. Esta ciudad es diferente a la de Siria, de donde salieron de sus viajes misioneros. A esta ciudad llegaron Pablo y Bernabé, y entraron en una sinagoga en un día de reposo y se sentaron a escuchar la lectura de la ley y de los profetas. Al terminar la lectura, los principales de la sinagoga llegaron con ellos y les dijeron si tenían alguna palabra de exhortación para el pueblo, ya que esa era una buena oportunidad para hablar. Es en este contexto donde el apóstol Pablo hace la declaración de nuestro texto del día de hoy. Pablo se pone de pie ante la sinagoga y hace un trasfondo histórico por lo que pasó Israel en Egipto y de cómo Dios lo sacó con mano poderosa del cautiverio de Egipto. Y así va de historia en historia. El fin que quiere Pablo es hablar de la descendencia de David, aquel que era de la promesa davídica. Pablo declara que de esta descendencia Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Este era el centro del mensaje de Pablo. Él quería recordarles lo que Dios había prometido. Ahora busca mostrar que este Jesús que predicaba él era de la línea de David. Este Jesús vino al mundo y conforme a la ley fue condenado sin culpa. Lo crucificaron siendo inocente y murió en esa cruz. Después lo pusieron en un sepulcro y en la predicación de Pablo el énfasis es en la resurrección de Cristo. Se declara que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Jesucristo resucitado es el santo sin corrupción que menciona el Salmo 2. Este Jesucristo, muerto en una cruz, sepultado por 3 días, y en ese tercer día resucitar de los muertos sin mancha. Es en este Jesús que se recibe el perdón de pecados. Llegado a esta explicación para los que estaban en la sinagoga, Pablo hace esta hermosa declaración como aplicación para la salvación de sus almas. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Es evidente lo que Pablo está diciendo. El mensaje va enfocado en mostrar el medio por el cual se recibe el perdón de pecados. El apóstol hace un contraste entre la ley de Moisés y la fe en Jesucristo. La ley de Moisés sirve para conocer la condición pecaminosa del hombre delante de Dios, aunque para algunos, la ley era el medio por el cual podíamos llegar a recibir el perdón de Dios. Cumpliendo la ley al pie de la letra me llevaba a estar bien con Dios y estar reconciliado con él. Pero es claro que, por mucho que intentemos cumplir la ley de Moisés, nunca podremos cumplirla en su totalidad. Es por eso que la ley es inútil para darnos perdón de pecados. Así que lo que la ley no puede darnos, la fe en Jesús sí puede darnos. Es Jesús, el perfecto, quien llevó nuestros pecados en la cruz para poder darnos perdón de pecados. Este mensaje fue dado a unos judíos que tenían por suprema la ley de Moisés. Habían puesto el cumplimiento de la ley como medio para ser salvos. Pero habían pasado por alto lo que el mensaje de la ley decía tocante a la promesa de que vendría un día el Salvador de Israel. Tanto fue así que cuando Cristo vino al mundo no lo reconocieron y lo crucificaron. No pudieron ver que el Mesías ya había llegado. Mis amados hermanos, para aquel tiempo era lamentable no poder reconocer a tu Salvador. Y no estamos en un tiempo muy diferente. Tristemente aún hay algunos grupos que ponen la ley por encima de Cristo. Piensan que cumpliendo la ley, guardando ciertos preceptos, hallarán gracia delante de Dios. Nuestro texto es claro en decir que la remisión de pecados y la justificación del hombre son por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es la ley la que está por encima de Cristo, sino que es Cristo quien está por encima de la ley. Pablo lo dijo de la siguiente manera en una de sus cartas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2, 16. La salvación del hombre se obtiene por la fe en Cristo Jesús. Amigo, si usted ha estado viviendo su vida tratando de hallar gracia y ganar su salvación cumpliendo la ley, o dicho de otra manera, tratando de ser buena persona, déjeme decirle que usted no está cerca de la salvación de su alma. Reconozca que ha pecado contra Dios y venga a Jesús con fe para la salvación de su alma. Cristo llevó sus pecados en la cruz, y Él quiere quitar sus pecados por completo, solamente acérquese a Cristo, creyendo que Él es la única persona que puede limpiar sus pecados. Nadie más, ni la ley, ni ser bueno, porque nadie es bueno en su plenitud, ni la religión. Solo Cristo salva.
No hay mejor manera de terminar con este pensamiento que con las palabras de Pablo a los romanos, en el capítulo 3 verso 28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.